Y este tema que vamos a tratar hoy es muy importante. ¿Es la Biblia confiable o no es confiable la Biblia? ¿Se puede confiar en lo que dice o no se puede confiar en lo que dice? ¿Ustedes qué dicen, hermano? Amén. Amén. Se puede confiar. Pero hay que entender, interpretar correctamente lo que dice la palabra de Dios. Amén. Lo que la Biblia dice es cierto, pero hay que entender los parámetros de interpretación que ya hemos visto, ¿verdad? Hasta la vez pasada, parámetros de interpretación que ya hemos visto, que tenemos que aplicar para el estudio de la Biblia. Muy bien, la confiabilidad de la Biblia, la correcta interpretación del Antiguo y del Nuevo Testamento tiene un fin. Cuando usted y yo interpretamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos un fin, y es que el lector y que el oyente moderno de hoy en día que lee la Biblia pueda discernir, pueda escuchar y pueda obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué interpretamos la Biblia? Para que la persona que lo lee y la persona que oye la palabra de Dios pueda discernir, pueda darse cuenta lo que está leyendo, pueda escuchar, porque Dios quiere que escuchemos su palabra, y pueda obedecer la palabra de Dios. Amén. No solamente es que entre la palabra de Dios acá y se vaya por allá. No. Dios también quiere que nosotros escuchemos y obedezcamos su palabra. Si esto es verdad, hermanos, si es verdad que Dios quiere que discernamos, si es verdad que Dios quiere que escuchemos, si es verdad que Dios quiere que obedezcamos su palabra, es necesario preguntarnos hasta qué punto los cristianos podemos y debemos afirmar que la Biblia es la palabra de Dios confiable y fidedigna y veraz, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros podemos confirmar realmente que la Biblia es la palabra de Dios? Confiable, fidedigna y veraz. ¿Por qué lo decimos? ¿En qué nos basamos? ¿Entiende? Para decir que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver es la Biblia entendida como la palabra de Dios, ¿ok? La Biblia entendida como la palabra de Dios. ¿De dónde nosotros entendemos que la Biblia es palabra de Dios? Muy bien, los escritores del Nuevo Testamento afirmaban que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, ¿sí o no? Los que escribieron el Nuevo Testamento afirmaron que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Sin embargo, la afirmación de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios se encuentra de manera más explícita en documentos cristianos postbíblicos que en la misma Biblia. ¿Ok? Voy a explicar de esta manera. A ver. Voy a explicarlo de esta manera. Mire. La Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene dos testamentos. ¿Cuáles son los dos testamentos que tiene la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuevo Testamento. Ok, ahora, nosotros podemos decir hoy en día, escúcheme, ¿ah? Nosotros podemos decir hoy en día que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y de dónde nosotros sacamos la afirmación de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? Del Nuevo Testamento. ¿Me entienden? El Nuevo Testamento nos dice que el Antiguo es la palabra de Dios.
Ahora, la pregunta es, ¿de dónde nosotros decimos que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios? ¿De dónde decimos? Por los padres posapostólicos, por la ¿Ya? aceptación de la iglesia. Claro. Mire, el Nuevo Testamento, en ninguna parte del Nuevo Testamento, usted va a encontrar, en ninguna, vamos a encontrar una afirmación de que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Ahora, pastor, ¿y por qué no lo encontramos? Porque recuerde que en la época del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento recién estaba siendo ¿qué? Escrito. Y como el Nuevo Testamento recién estaba siendo escrito, y como no había un canon de los 27 libros, una lista de libros del Nuevo Testamento en la época en que se comenzaron a escribir los libros, entonces la afirmación de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios no es una afirmación del Nuevo Testamento, sino que es una afirmación que viene ¿de dónde? De los padres posapostólicos. ¿Quiénes son los padres posapostólicos? Los padres posapostólicos son los discípulos de los apóstoles. ¿Me entienden o no? Los discípulos de los apóstoles son los que dicen que ahora la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra de Dios. ¿Sí me dejo entender? ¿Me dejo entender? ¿Ok? Sí, ¿no? Amén, amén. Ok. Entonces, la afirmación, escúchame acá, la afirmación de que la Biblia, Antiguo más Nuevo Testamento, es palabra de Dios, no es una afirmación bíblica, porque no está en la Biblia. Es una afirmación post-apostólica. Los discípulos de los apóstoles, teniendo ya el Nuevo Testamento completo, leyendo ya el Nuevo Testamento completo, ellos sí afirmaron que tanto el Antiguo como el Nuevo eran realmente la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, nuestra afirmación actual de que la Biblia es palabra de Dios no es una afirmación bíblica, sino es una afirmación histórica. Históricamente, los cristianos han creído y han aceptado que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok? Históricamente. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver cómo es que se usa la frase la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que se usa la frase la palabra de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento los profetas reiteradamente aseguraron que la palabra del Señor había venido a ellos y les habilitaba para declarar la palabra a Israel y Judá. Aunque tales afirmaciones aparentemente más hacen referencia a las palabras dichas que a los libros proféticos escritos. O sea, el término la palabra de Dios en el Antiguo Testamento lo emplearon muchas veces los profetas, pero no para hablar de lo que ellos escribían, sino para hablar de las palabras que ellos oían de Dios o de las visiones que ellos tenían sobre Dios. ¿Ok? No tanto de lo que escribían, sino de lo que vieron, de lo que escucharon, de lo que comprendieron en el momento que estaban recibiendo revelaciones de Dios. A eso ellos se referían con la palabra de Dios. Cuando los profetas dicen la palabra de Dios, se refiere a la experiencia que tienen ellos con Dios de recibir la revelación. No se refiere a la palabra escrita. ¿Estamos o no? ¿Está claro eso? Sí, ¿ya? ¿Sí? ¿Verdad? Ok. En el Salmo 119, constantemente encontramos la frase la palabra de Dios, pero se aplica el término la palabra de Dios o la palabra del Señor para hacer referencia a la ley de Dios, a la Torá.
¿Entiende? Entonces, la palabra de Dios es la Torá. La Torá es los 5 primeros libros de la Biblia para los judíos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá. Y cuando el Salmo 119 se escribe con la finalidad de hablar no de la Biblia, porque la Biblia no estaba completa para la época en que se compone Salmo 119. ¿Me entiende? Salmo 119 habla de la majestad no de la Biblia, sino habla de la majestad de la Torá, de los 5 primeros libros de Moisés. Amén. De eso está hablando el Salmo 119. Cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿a qué se está refiriendo? ¿A toda la Biblia o a la Torá? Ajá. ¿Perdón? La Torá, la A Torá. la Torá. Se está refiriendo a la Torá, ¿verdad? Porque en la época en que se escribe el Salmo 119, no estaba completo el Nuevo Testamento. ¿Entiende? Entonces hay que saber, entender, comprender el proceso de interpretación de la Biblia. Amén. Entonces, decir que Salmo 119 se refiere a toda la Biblia no es correcto, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando se escribe Salmo 119. Salmo 119 se refiere a la Torá de Dios, la ley de Dios, que ellos consideraban que era la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos consideraban que era la palabra de Dios. Pero, pastor, por implicancia, ¿no puede ser la Biblia también lámpara? Sí lo es, por implicancia. Pero cuando el autor lo escribe, se refiere a la Torá, no a la Biblia. ¿Ok? Muy bien, en el Nuevo Testamento se usa la frase la palabra de Dios, se usa la frase para referirse al Evangelio. O sea, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios, se está refiriendo específicamente al Evangelio. ¿Ok? Ahora, en el término griego, en el griego hay 2 palabras. Hay 2 términos para palabra. El primero es rema y el segundo es logos. Esos son los 2 términos que existen en el griego para decir palabra. Se dice rema o se dice logos. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra de Dios, puede aparecer tanto como rema de Dios y puede aparecer tanto como el logo de Dios. ¿Me entiende? Se usa en los 2 casos, como rema y como logos. Ahora, cuando se refiere al Evangelio, se usa también el término la palabra de Dios. Con logos, por ejemplo, se usa en Primera de Tesalonicenses 1:8. A ver, vamos a leer unos versículos, ¿ya? Primera de Tesalonicenses 1:8 nos ayuda un hermano. Segunda de Tesalonicenses 3:1 nos ayuda otro hermano. Y con rema, la otra palabra que se traduce por palabra, el otro término griego que se traduce por palabra, Efesios 6:17 nos ayuda otro hermano. Y Hebreos 6:5 nos ayuda otro hermano. ¿Ok? Muy bien, quien tenga Primera de Tesalonicenses 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, y vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Muy bien, cuando habla de la palabra de Dios, allí se está refiriendo al Evangelio, ¿verdad? El Evangelio fue extendido a todo lugar. Esa es la palabra de Dios, ¿ok? Pero allí en griego se está utilizando el término logos de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Amén. Por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Amén. La palabra del Señor se usa logos. Allí la palabra del Señor se refiere al Evangelio, ¿ya? Al Evangelio.
¿Ok? No se refiere a la Biblia, o sí se refiere a la Biblia. No, porque en la época del Nuevo Testamento no estaba escrito toda la Biblia, o todo el Nuevo Testamento, ¿no? Muy bien, Efesios 6:17, con rema. Amén. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se utiliza el término griego rema, que se traduce por palabra, pero hace referencia al evangelio, no a la Biblia. ¿Ya? Hace referencia al evangelio. Seguimos. Hebreos 6:5, ¿alguien lo tiene? Amén. Amén, lea. Amén. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Amén. Creo que estaba ahí leyendo también Ever, ¿no? Ya, muy bien. Gustaron de la palabra de Dios, rema de Dios, y de los poderes venideros. Se refiere al evangelio, ¿ok? Se refiere al evangelio. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la frase, la palabra de Dios, ¿ok? Se refiere al evangelio. Pero también la frase, la palabra de Dios, se refiere a Cristo en el Nuevo Testamento. Si uno mira Juan 1:1, dice en el Evangelio, en el principio era la palabra de Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Entiendes? Se está refiriendo a Cristo como la palabra de Dios. Ahora, alguien lea 1 de Juan 1:1 y otro nos ayuda con Apocalipsis 19:13. 1 de Juan 1:1. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Amén. Tocante a la palabra de vida. Se refiere a Cristo como la palabra de Dios, ¿no? Apocalipsis 19:13. Amén. Amén. Eh, Estaba besando y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Su nombre es el verbo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? La palabra de Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios se refiere a Cristo cuando se usa en el Nuevo Testamento. Ahora, la frase la palabra de Dios no solamente se refiere a Cristo, no solamente se refiere al Evangelio, también se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, porque para la época del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento ya estaba completo. Entonces se usa la frase la palabra de Dios para referirse al Antiguo Testamento. A ver, Juan 10:35, alguien que no haya leído todavía. Alguien que no haya leído, Juan 10:35. Anímese. Alguien que no haya leído, Juan 10:35. Amén. Amén. Y llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser levantada. Muy bien. Y se llamó dioses a los que vino la palabra de Dios, o sea, a los que le llegó el Antiguo Testamento. ¿Entiende? A los que les llegó el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. O sea, Cristo usa el término la palabra de Dios para referirse al Antiguo Testamento. ¿Estamos claros o no estamos claros ahí? ¿Ok? Muy bien. Hebreos 4:12. Amén. 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 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. ¿Allí se está refiriendo a qué? ¿A toda la Biblia? No. Se está refiriendo al Antiguo
Testamento. Dice que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios viva y eficaz. ¿Me entienden o no? Entonces, hay otras citas en donde se usa la palabra de Dios o la palabra del Señor, pero también aluden al Antiguo Testamento. ¿Ya? No se menciona la palabra de Dios o la palabra del Señor, pero aluden al Antiguo Testamento. Utilizan el término escritura, ¿no? En 1 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil. ¿Ya? Ese es 2 Timoteo 3:16, ¿no? Y en 2 de Pedro 1:20-21 dice que tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. También se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ok? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, a ver, a manera de resumen, examen. Examen. ¿Ya? Muy bien. Yo todo esto lo enseño en la facultad, hermanos. Así que ustedes tienen el privilegio de aprender cosas que aprende gente, hermano, que está así robustecido en la palabra del Señor. Entonces, pero en la facultad yo me voy de corrido. Ahí el que entendió, entendió, y el que no se queda atrás. Pero acá como tenemos todo el tiempo del mundo y de repente me puedo pasar en esta clase 20 días, no tengo problema. ¿Me entiende? La idea no es acabar rápido, la idea es aprender de a poquito. ¿Ok? ¿Qué le parece? Entonces, vamos a tomar un pequeño examen. ¿Ya? Un pequeño examen. La frase, la palabra de Dios, vamos a poner abajito, no se refiere a toda la Biblia. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, solo estará. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hemos venido explicando. En el Antiguo Testamento, la frase, la palabra de Dios, ¿se aplicaba a qué? ¿A qué se aplicaba? En el Antiguo Testamento, cuando se usaba la frase, la palabra de Dios, se refería Cuando Dios revelaba algo. a la revelación de Dios a los profetas. ¿Estamos o no? Amén. Y también se usaba la frase, la palabra de Dios, para referirse a qué? A la Torá de Moisés, ¿no? A la Torá de Moisés. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, la frase, la palabra de Dios, la frase, la palabra de Dios, ¿a qué se refiere? Habíamos dicho que se refiere El Evangelio. al Evangelio. ¿A qué más se refiere la frase, la palabra de Dios? Cristo. A Cristo como la palabra de Dios. Y por último, ¿a qué? Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. ¿Estamos o no? Se refiere al Evangelio, a Cristo y al Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta? Hágalo ahora, hermano, ¿ah? Muy bien. Entonces, yo les pregunto, cuando nosotros hoy en día decimos, la Biblia es la palabra de Dios, ¿es una declaración que sale de la misma Biblia? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma Biblia no está diciendo que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo, sea la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no lo dice? Porque el Nuevo Testamento estaba siendo recién redactado.
¿Me entiende? Y no había una lista completa de libros del Nuevo Testamento. Entonces, por eso la referencia a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se refiere o al Evangelio o a Cristo o al Antiguo Testamento que ya estaba completo. ¿Ok? Entonces, hasta allí, yo creo que ha quedado claro, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí ha quedado claro. Ahora, ¿desde cuándo se comienza a entender que la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios? Porque en algún momento ha tenido que comenzar a entenderse, ¿sí o no? En algún momento ha tenido que comenzar a entenderse que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. ¿Desde cuándo? Afirmar que la Biblia era la palabra de Dios no era tan habitual durante los primeros periodos patrístico y medieval. O sea, durante la época de los posapostólicos y durante la época medieval no era algo muy usual. Sin embargo, como afirma Robert Preus, presidente del Seminario Luterano de Estados Unidos, él dijo, cuando los antiguos padres de la Iglesia aludían a la Biblia como la palabra de Dios, tal expresión significaba que Dios era el verdadero autor de las Escrituras. O sea, ya desde la época antigua, aunque no es muy usual, pero sí hay algunas referencias a algunos padres posapostólicos, discípulos de los apóstoles, que ya afirmaban que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Ahora, durante el periodo de la Reforma, con Martín Lutero y la posreforma, la Biblia es la palabra de Dios, llegó a ser muy importante. O sea, desde allí comienza ya a usarse de manera más fuerte la afirmación que la Biblia es la palabra de Dios. No en la época del Nuevo Testamento, ni en la época de los padres posapostólicos, ni en la época medieval. En realidad viene más que nada desde la época de la Reforma. ¿Me entiende? Martín Lutero reafirmó que las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra de Dios escrita y podría decirse deletreada, así como Cristo es la eterna palabra de Dios velada en la naturaleza humana. ¿Me está entendiendo? Entonces, ya Lutero es el primero, hace unos 600 años atrás, Lutero es el primero que hace una afirmación, hermano. El primero que hace una afirmación de que tanto el Antiguo como el Nuevo son la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y de allí ha seguido nuestra reafirmación tradicional a esta verdad. En su defensa de la dieta de Worms, Lutero igualó las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, con la palabra de Dios. Juan Calvino, otro reformador en Ginebra, él escribió que no existen otros escritos que puedan compartir el título de la palabra de Dios, sino solo la Biblia. Y terminó añadiendo que esta sea una afirmación verdadera, que no existe ni una palabra de Dios para el cual se haga lugar en la iglesia, salvo la que está contenida primero en la ley y los profetas y segundo los escritos apostólicos. O sea, para Juan Calvino, en la iglesia no puede haber otra palabra de Dios más que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y de esa manera pone al Antiguo y al Nuevo Testamento al mismo nivel de la palabra misma de Dios, de lo que sale de la boca de Dios. ¿Sí me dejo entender? ¿Hasta ahí está claro o no está claro, hermanos? A ver, ¿ustedes qué dicen? Sí. No. Ya. Muy bien.
Entonces, hermanos, podemos afirmar nosotros que la Biblia es la palabra de Dios, sí, pero no es una afirmación bíblica, es una afirmación que histórica, ¿verdad? Durante la historia de la iglesia se ha ido reafirmando la verdad de que la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Así que la Biblia fue declarada explícitamente como palabra de Dios, más frecuentemente en confesiones reformadas que en luteranas, anglicanas y ortodoxas. En la confesión helvética, por ejemplo, dice la escritura santa, divina, bíblica, que es la palabra de Dios transmitida por el Espíritu Santo y hecha manifiesta en el mundo por medio de los profetas y apóstoles, es la más antigua y la más completa y más sublime de todas las enseñanzas. Esa es la confesión reformada helvética de 1536. Y hay una declaración más explícita de la Biblia como palabra de Dios, ¿no? Igual sucede con la confesión de fe francesa de 1559. Dice, la palabra contenida en estos libros procede de Dios y recibe su autoridad solamente de Él y no de hombres. Otra confesión, la segunda confesión helvética, dice, creemos y confesamos que las escrituras canónicas de los santos profetas y apóstoles de ambos testamentos son la verdadera palabra de Dios y que tienen suficiente autoridad en sí mismas, no dada por hombres, pues Dios mismo habló a los padres, profetas y apóstoles y todavía nos habla por medio de las sagradas escrituras. ¿Ve? Ya hay una confirmación, una reafirmación histórica de la Biblia como palabra de Dios. Artículos irlandeses sobre la religión de 1615 dicen, el fundamento de nuestra religión y la regla de fe y de toda verdad salvífica es la palabra de Dios contenida en la Santa Escritura. Evidentemente una referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento. La Confesión de Fe de Westminster de 1657, que es una confesión de fe reformada, dice, la Iglesia da testimonio de que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y que la Biblia se llama la palabra escrita de Dios, pues es Dios su mismo autor. Entonces, conclusión de esta primera afirmación. ¿Cuál sería la conclusión de esta primera afirmación? Que la alusión de la Biblia como palabra de Dios es una designación de la época de la posreforma más que de la época bíblica. ¿Verdad? Podríamos concluir entonces que cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios y cuando nos referimos a la Biblia como Antiguo y Nuevo Testamento, esa es una declaración no bíblica, sino histórica. ¿Ok? Porque viene de la historia. Ahora, esto no significa necesariamente tampoco que los primeros cristianos o padres posapostólicos no hayan creído que la Biblia, o sea, que el Nuevo Testamento fuera palabra de Dios. Lo que pasa es que en esa época, el canon del Nuevo Testamento todavía estaba en formación. Entonces, las alusiones a la Biblia como palabra de Dios son más alusiones al Antiguo Testamento que al mismo Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Hasta ahí estoy claro? ¿Sí? Pastor, ¿Preguntas? Sí, ¿están preguntando, perdón? sí, ¿me escucha? Sí. Referente a cuando se manifiesta la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que diga, sabemos que existían dos cánones del Antiguo Testamento, el de Alejandría y el de los judíos, exactamente, se me dio la palabra ahorita. ¿La Biblia siempre hace referencia al de los judíos o de Alejandría? Porque claramente hay distinciones. Ya, se está refiriendo básicamente al canon palestino.
al canon palestino, que era lo que se usaba más en Judea. Ok. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta más, hermanos. Aprovechen en preguntar. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Yo. Muy bien. Durante la época moderna, mire, llegamos a la época moderna. Algunos usos de la crítica bíblica postulados por teólogos liberales, usted ya sabe lo que son teólogos liberales, ¿verdad? Teólogos racionalistas que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Eso ha llevado a que se negara la verdad de que la Biblia es la palabra de Dios y han afirmado que la Biblia solamente es un documento humano. O sea, los teólogos liberales lo que han hecho es decir que la Biblia solamente es un documento humano que registra ideas sobre Dios, pero no es realmente la palabra de Dios. Eso es lo que dicen los teólogos liberales. ¿Ok? En respuesta a esta tendencia, algunos defensores de la inspiración bíblica, la fidelidad y la autoridad de la Biblia, se han ido al otro extremo. Ese es el problema, ¿no? Un extremo es el de los teólogos liberales que dicen que la Biblia solamente es un libro humano, mientras que el otro extremo a manera de respuesta, como son algunos fundamentalistas teológicos extremos, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Le quitan importancia o niegan el hecho de que la Biblia se compone de la palabra de Dios en palabra de seres humanos. O sea, han llegado a decir, no, la Biblia todo es revelación, la Biblia todo ha venido de manera sobrenatural, la Biblia no le ha escrito ningún ser humano, prácticamente la Biblia ha caído del cielo. ¿Eso es verdad o mentira? No, ¿verdad? La Biblia no ha caído del cielo, hermano. La Biblia ha sido inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? Que Dios motivó. O sea, de Dios partió la motivación de que se escriba la palabra de Dios. Eso significa inspiración de la Biblia. Que Dios motivó, inspiró al autor a que escriba lo que él quería que se escribiera. Eso entendemos por inspiración bíblica. Nuestra primera conclusión sería entonces que la Biblia es la palabra de Dios, pero al mismo tiempo está compuesta por palabra de seres humanos, ¿verdad? La Biblia es palabra de Dios, pero también está compuesta por palabra de seres humanos. Así que tenemos una Biblia divino-humana. Tenemos una Biblia divino-humana y que necesitamos interpretar ¿cómo? Correctamente. Necesitamos interpretar correctamente esta Biblia que es humana, divina, porque todo lo queremos espiritualizar, ¿verdad? Todo queremos espiritualizarlo porque como es divina, tiene un significado más allá del evidente, ¿no? Se cree en He-Man. No es así, hermano. No es así. La Biblia es palabra de Dios, humana, divina. Entonces hay que entenderlo en ese contexto. Muy bien, segunda afirmación que podemos hablar en esta noche. La Biblia es plenamente confiable. Amén. Podemos confiar en lo que dice la Biblia. Número 1, definición. Esta doctrina enseña que los libros de la Biblia merecen entera confianza con respecto al propósito de Dios de revelarnos a nosotros sus planes. O sea, Dios nos quiso revelar algo a nosotros. Y eso que Él nos quiso revelar solamente está en la palabra de Dios. No está en el horóscopo del chino que te andas comprando. No está en la revista de Walter Mercado, ni de tu amiga Agatha Liz. No está en una revista de economía internacional. No. Lo que Dios ha querido revelarnos está en la Biblia. Y por ende, la Biblia es plenamente confiable. Amén. Plenamente confiable, palabra de Dios.
Lo que Dios nos ha querido revelar está allí. Amén. Ojo, hermano, esto es muy importante. Por si acaso, yo no soy un teólogo liberal. ¿Ya? Yo creo y reafirmo que yo creo en la inspiración de la Biblia y también creo en la inerrancia de la Biblia. Pero son temas que necesitamos entenderlo en su propio contexto histórico. Si no, pues uno va a terminar patinando, hermano. Eso lo vamos a ver ahorita. Amén. Pero yo reafirmo 100% mi creencia, mi confesión, que la Biblia es palabra de Dios y es inerrante. Ahora, número 2. La Biblia es enteramente adecuada y suficiente como para ser sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué necesita usted y qué necesito yo para ser salvo? Solamente la Biblia. Amén. Solo con la Biblia, usted y yo podemos ser salvos, no necesitamos más. Alguien nos ayuda, 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Amén. Amén. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, ¿la Biblia nos puede hacer sabios para llegar a ser salvos o no? Solamente la Biblia. No necesitamos nada más que la palabra de Dios. Así que la Biblia es plenamente confiable si queremos llegar a la salvación. Algunos teólogos modernos no usan el término confiabilidad, sino usan el término inerrancia bíblica. ¿Qué quieren decir con este término? Que la Biblia puede ser confiable para todos porque no contiene errores. Amén. Pregunta de la noche. ¿La Biblia contiene errores o no contiene errores? No contiene errores. No contiene errores. O de repente hay aparentes errores, pero que tal vez no son errores. El error tal vez no está en la Biblia, el error está en el que lo lee. ¿Me entiende? Entonces necesitamos entender esto. ¿Qué cosa es la inerrancia? Historia de la doctrina de la confiabilidad de la Biblia. Agustín de Hipona en su epístola 82 dice: solamente a los libros llamados canónicos he aprendido a honrar de tal manera que creo que ningún autor cometió error alguno al escribirlos. O sea, ya desde la época de Agustín de Hipona en el siglo IV, ya se decía que la Biblia no tenía ningún solo error. Martín Lutero también dice algo parecido después de muchos años. La escritura no puede equivocarse, las escrituras nunca se han equivocado. Amén. Así que de esta manera nosotros podemos estar viendo de que en la historia de la iglesia se ha creído, no constantemente, pero por lo menos hay 2 testimonios antiguos de que la Biblia no tiene errores. No hay errores en la Biblia. Amén. Y esa doctrina se llama confiabilidad de la Biblia. Confiabilidad. Ahora, los niveles en los que se puede afirmar la confiabilidad de la Biblia. ¿En qué niveles? Nivel textual. Pregunta: ¿es confiable la Biblia en su texto o no es confiable la Biblia en su texto? O sea, ¿cómo sabemos que lo que tenemos ahorita acá es realmente lo que escribieron los autores bíblicos? ¿Cómo sabemos que alguien por ahí no metió la mano para añadir o quitar algo? ¿Me entiende? Entonces, pregunta: ¿es la Biblia confiable en su texto? Segunda proposición.
nivel doctrinal y nivel ético. ¿Es confiable la Biblia en los temas de doctrina y de ética? ¿Podemos confiar en la Biblia en lo que habla acerca de doctrina y ética? Tercer nivel, el nivel científico. ¿Es confiable la Biblia en los temas de ciencia, cronología, historia o literatura? Esos son los niveles en los que se discute la confianza o la confiabilidad que tiene la Biblia. Vamos a responder la primera. ¿Es la Biblia confiable en su texto o no? Usted recordará la crítica textual. La crítica textual era esa herramienta de la crítica bíblica que nos permite comparar los distintos manuscritos y ver las diferencias o las variantes textuales que tiene un manuscrito con otro, ¿verdad? Entonces, los estudiosos críticos textuales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, han permitido que hoy en día tengamos un texto bíblico cada vez más exacto. O sea, podemos afirmar, hoy en día podemos afirmar, hermanos, que el texto griego y el texto hebreo del Antiguo y del Nuevo Testamento son 95% confiables si los comparamos con los originales manuscritos. 95% confiables. ¿Y ese 5% no es confiable? Ese 5% todavía está en investigación, todavía está en disputa, pero el 5% que está en disputa y en investigación no altera la doctrina cristiana en nada. Amén. No altera la doctrina cristiana en nada, hermano. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hoy en día, por lo que nosotros tenemos en nuestras manos, es casi el 95% de lo que realmente nos quisieron decir los autores bíblicos. ¿Ok? Ahora, claro, en el texto hebreo y en el texto griego, no en la traducción. ¿Ya? La traducción no. Las traducciones pueden cambiar, las traducciones pueden mejorar, ¿ok? Y hay muy buenas traducciones bíblicas, unas mejores que otras. ¿Ok? Pastor, ¿usted recomienda la Reina Valera? La Reina Valera la utilizamos, ¿verdad? Porque es una Biblia de mayor uso en las iglesias cristianas. ¿Estamos o no? Gran mayoría de los cristianos evangélicos utilizan la Biblia Reina Valera. Pero la Biblia Reina Valera, como es una traducción, también tiene errores. Y tiene muchos errores de traducción. Entonces, cuando se va a hacer, una cosa es usarlo, ¿verdad? Para estandarizar a todos los creyentes. Todos usamos Reina Valera. Para que nadie use otra versión, ¿verdad? Al momento de leer la Biblia. Pero cuando vamos a hacer un estudio bíblico, usted no se puede basar en la Reina Valera. Usted tiene que usar otras versiones bíblicas. ¿Me entiende? Y con otras versiones bíblicas, el panorama del versículo o del texto que usted está leyendo se va a ampliar mucho más. ¿Entiende? De la Reina Valera, para usarlo en la iglesia se puede usar, pero para hacer estudios más profundos de la Biblia, hay otras versiones bíblicas que son mucho mejores y nos ayudan a captar mucho más cercano el texto en el idioma original. Así que, pregunta, ¿la Biblia es confiable en su texto? Sí, la Biblia es confiable en su texto. Número 2, ¿la Biblia es confiable en lo que enseña sobre doctrina y moral? ¿Es la Biblia confiable en lo que enseña sobre doctrina y moral? Bueno, la Biblia contiene la verdad salvífica de Dios y es la fuente suficiente de tal verdad. O sea, la Biblia contiene la palabra de Dios y no necesitamos nada más. Amén. No necesitamos nada más. Todo lo que Dios ha querido escribir sobre doctrina, sobre quién es Él, sobre los hombres, sobre todo lo que Él ha querido escribir, está
en la Biblia. ¿Ok? Todo lo que él ha querido escribir sobre moral, sobre el pecado, sobre la santidad, está en la Biblia. Amén. Solamente en la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguien preguntas? ¿Nadie? ¿Seguro? Claro. Amén. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, hermanos, acá viene ya lo más bravo. El tercer nivel de la confiabilidad. Y es el tema más discutido en la teología. ¿Es la Biblia confiable en lo que enseña sobre ciencia o geografía o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es confiable la Biblia en lo que enseña sobre ciencia o geografía? No, porque es un libro teológico. Muy bien. Vamos a ir moldeando la idea. ¿Ok? Este es uno de los temas más debatidos entre los teólogos, porque la realidad es que la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, no es un libro de geografía. La Biblia es un libro de teología. Su finalidad no era enseñar materias seculares, sino verdades sobre Dios. ¿Me entienden, no? Entonces, si Dios hubiera querido hacer un libro de biología, hubiera llamado a biólogos, no hubiera llamado a Moisés, no hubiera llamado a Abraham, no hubiera llamado a los profetas, hubiera llamado biólogos. ¿Me entienden o no? Si Dios hubiera querido escribir un libro de historia, hubiera llamado historiadores. Si Dios hubiera querido escribir un libro de ciencias naturales, hubiera llamado a gente que estudiara las ciencias naturales. Si hubiera querido escribir un libro de matemática, hubiera llamado a Baldor. ¿Me entiende? Pero ¿por qué Dios no convocó a sabios, sino simplemente a gente del pueblo? ¿Por qué Dios convocó para escribir su palabra a personas que ni siquiera tenían mucho conocimiento en estas materias? Porque el propósito de la Biblia no era escribir un libro de ciencia, ni de historia, ni de geografía. Era escribir un libro de teología. La Biblia no nos está hablando de aspectos de las ciencias naturales o de las matemáticas, sino nos habla aspectos de la persona de Dios y de lo que Él quiere de nosotros. Entonces, con esto en mente, por ejemplo, es lo que ellos entendían por el mundo. Mire usted, los hebreos antiguos creían que el mundo era así, como usted lo ve acá. Ellos no creían que la tierra era redonda. Hoy en día, nosotros creemos que la tierra es redonda, ¿sí o no? ¿Sí? Lo sabemos por la ciencia. Pero en aquel entonces, ¿ellos sabían que la tierra era redonda o no? No sabían que la tierra era redonda. Ellos creían que la tierra era plana. Y ellos creían que la tierra tenía pilares. Eran como columnas, decían ellos, que sostenía la tierra plana. La tierra era plana como una pizza. Y para poder hacer que esta tierra plana no se moviera en las aguas, necesitaba que tener columnas. Primera de Samuel 2:8, a ver quién lo lee. Y otro nos ayuda con Salmo 104, versículo 5. Salmo 104, versículo 5.
Amén. Me pasé. 1 Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. De Jehová son las columnas de la tierra. Ellos creían que la tierra tenía columnas. Pregunta, ¿hoy en día la tierra tiene columnas? No, ¿verdad? ¿Pero ellos conocían esas cosas? No las conocían. ¿Dios se lo reveló? Tampoco Dios se lo quiso revelar. Pero pastor, ¿y por qué entonces nos da una información equivocada? No es una información equivocada. Para nuestra época, la información pudiera estar equivocada. Para la época bíblica, la información no era equivocada. Era lo que se creía en esa época. ¿Me entienden o no? Entonces, no es que la Biblia esté hablando mentiras, sino que la Biblia está escrita en su propio contexto histórico cultural. ¿Me entienden o no? ¿Y por qué Dios no le corrigió, pastor? ¿Sabe por qué Dios no lo corrigió? ¿Sabe por qué? Porque a él no le interesó hacer un libro de ciencias naturales ni de astronomía. Le interesó escribir un libro sobre teología. ¿Quién es Dios y lo que quiere para el ser humano? Amén. Otro texto más, Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Muy bien. Él afirmó la tierra sobre sus cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Esos pilares de la tierra que hacían que la tierra no se moviera. Eso era lo que ellos creían en ese entonces. Pero ¿qué más creían ellos? Ellos creían que el mundo tenía cimientos. Ellos creían que el mundo tenía cimientos. Jonás capítulo 2, versículos 5 al 7. A ver, ¿a quién lo lee? Jonás 2, 5 al 7. ¿Quién lo tiene? Ya, lo leo yo. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Me sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dice que descendió hasta los cimientos de los montes. Ellos creían que aquí estaba, en esta parte que ustedes ven acá, aquí estaban los cimientos, que así como la tierra tenía sus pilares para no moverse, acá habían cimientos que permitían que aquí estuviera el firmamento. ¿Qué cosa es el firmamento? Nosotros creemos hoy en día que pasando, subiendo la tierra, yendo hacia arriba, ¿verdad? De cualquier lugar de la tierra en el que estemos, nos vamos hacia el exterior, nos vamos a topar con la capa de ozono, ¿verdad? La capa de ozono es una capa gaseosa, ¿verdad? Que recubre toda la tierra. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Muy bien. Ahora, ellos no creían en la capa de ozono porque no sabían que existía la capa de ozono. ¿Saben lo que ellos decían? Ellos decían que el firmamento era de bronce. Era una cúpula de bronce, grande, hermano, grande, grande. Una cúpula así como un arco redondo que cubría toda la tierra y evitaba que fuera de la tierra, el agua que estaba fuera de la tierra cayera dentro de la tierra. Eso era lo que ellos creían en esa época. Eso era lo que ellos creían en esa época.
Mira lo que dice Job, capítulo 37, versículo 18. Job 37, 18. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. Job 18. 37, 18. 38, 17. 37, 18. 37, 18. Amén. ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo fundido? Gracias. ¿Ve? Extendiste tú los cielos, firme como un espejo bruñido. Los espejos eran de bronce que se bruñían, se pulían para poder verse. Ellos creían, inclusive la palabra raquia en hebreo, que se traduce como firmamento, significa bóveda celestial. Era una, ellos creían que era una capa de hierro, de bronce, muy dura, que estaba arriba de la tierra e impedía que las aguas que están fuera de la tierra pudieran entrar dentro. ¿Me entienden o no? Eso creían ellos. Ahora, nosotros sabemos que fuera de la tierra no hay agua, pero ellos creían que sí había agua. Por eso Génesis 1:6 dice que Dios creó el firmamento, esa raquia, esta bóveda. Dios creó en Génesis 1:6 al 8, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de separar las aguas que estaban fuera del firmamento con las aguas que estaban dentro o debajo del firmamento. Sobre el firmamento, debajo. Ahora, pregunta, hermanos, como para terminar esto. Pregunta. ¿Esta cosmovisión del mundo es una cosmovisión moderna o es una cosmovisión antigua? Es antiguo. Es una cosmovisión muy antigua, ¿verdad? Y la Biblia transmite este tipo de cosmovisión. ¿Y por qué no se mejoró? ¿Por qué no se arregló? Recuerde que Dios no quería escribir un libro de ciencia ni de astronomía. Y permitió que los autores tan solamente reflejen su contexto histórico-cultural, lo que ellos creían en esa época. Entonces, ¿la Biblia se equivocó? No se equivocó, porque la Biblia nunca tuvo la intención de explicar astronomía. ¿Me entienden o no? Nunca fue la intención de la Biblia explicar astronomía, ni astrofísica, ni física cuántica. Lo que la Biblia quiso explicar fue la verdad sobre Dios. Amén. Entonces, hermanos, la cosmovisión bíblica del mundo era evidentemente diferente a la nuestra. Los hebreos eran terraplanistas, mientras que nosotros hoy día somos geoesféricos, creemos que la Tierra es esférica. Los terraplanistas creían, ojo, los hebreos que eran terraplanistas creían que el sol, la luna y las estrellas estaban pegados ahí en el firmamento. Estaban pegados. Y se movían alrededor del mundo, por eso que había día y noche. Hoy en día sabemos que el sol y la luna son astros que están fuera de los límites de la Tierra, ¿verdad? Y evidentemente somos heliocéntricos. No es la Tierra el centro del mundo, sino es el Sol. O perdón, no es la Tierra el centro del universo, sino es el Sol el centro del universo. O por lo menos de nuestro sistema planetario. Estas cosas no lo sabían. ¿Se cometió un error? No se cometió un error. El problema no está en la Biblia, porque la Biblia se escribió desde una perspectiva histórica cultural antigua. El problema está en nosotros, que queremos obligar que la Biblia diga algo que no dice.
Amén. Ese es el problema. Queremos obligar que la Biblia afirme algo que no dijo en su época, porque para su época era lo que se sabía, era la realidad. Otro ejemplo, mire, en Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 2, Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 2, mira lo que dice. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos y un borde al otro, de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. O sea, ¿qué está diciendo? Que se hizo un lavacro de bronce que era completamente redondo. Pero de acá a acá había 10 codos. Acá hay que cambiarlo por 10, ¿ya? No es 30, sino es 10 codos. ¿Ya? O sea, de acá a acá había 10 codos, dice. Pero alrededor había un cordón que medía 30 codos de largo alrededor. Matemáticamente es inexacto. ¿Por qué? Porque 10 codos, que es el radio total del círculo, se tiene que multiplicar por el radio del círculo. El radio del círculo es 3,146 pi, ¿verdad? Entonces, si usted multiplica 10 codos por 3,1416, le sale 31 codos alrededor del círculo. No le sale 30 codos, sino 31 codos. Entonces, ¿la Biblia se equivocó? No se equivocó. Porque a la Biblia no le interesa hacer un libro de matemática. La Biblia no quiere ser el Baldor de la época antigua. La Biblia solamente te va a dar una aproximación. Porque es una aproximación popular. ¿Me entienden o no? Es como cuando alguien mira y dice, uy, por lo menos ahí debe haber unos 5 metros. ¿Me entienden o no? Con eso no se estás hablando de verdad o mentira. Con eso simplemente estás usando una referencia popular. ¿Me entiende? ¿Y por qué la Biblia no fue exacta? Simplemente porque Dios no quiso escribir un libro de matemática. ¿Estamos de acuerdo con esto o no, hermano? ¿Ok? Ven. Muy bien. Millard Erickson, uno de los más grandes teólogos que tiene nuestra época, dice, la Biblia cuando se interpreta correctamente a la luz del nivel cultural, ojo, cuando interpretas la Biblia a la luz del nivel cultural y de la comunicación que había en los tiempos en los que se escribió, y según los propósitos para los que fue dada, es completamente inerrante en todo lo que afirma. No es que la Biblia se equivocó. El problema es que nosotros estamos malentendiendo lo que la Biblia está queriendo decir. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver al contexto histórico cultural de la Biblia para entender lo que quiso decir. Norman Geisler, teólogo, filósofo y apologista cristiano, él escribe, ¿cuáles son aquellos factores que no garantizan la inspiración divina al momento de redactarse un texto bíblico? Y en el punto número 3 dice, la inspiración tampoco garantiza que todas las afirmaciones sobre el universo sean dadas desde una perspectiva astronómica moderna. ¿La Biblia es inspirada? Sí es inspirada. Pero la inspiración en ningún sentido va a garantizar que la cosmovisión antigua va a estar de acuerdo con tu cosmovisión. Porque la cosmovisión bíblica es una cosmovisión antigua y la cosmovisión actual es una cosmovisión completamente distinta al contexto histórico-cultural de la Biblia. ¿Amén? Entonces, para entender la Biblia tenemos que entrar al contexto histórico-cultural. Inclusive la Declaración de Chicago, cuando afirma la inerrancia bíblica, ellos aceptan que no se puede negar la inerrancia bíblica en base a realidades bíblicas tales como una falta de precisión técnica moderna
irregularidades gramaticales o de ortografía, descripciones observacionales de la naturaleza, el relato de falsedades, el uso del lenguaje simbólico y hiperbólico, de números redondos, etc. O sea, la Biblia sigue siendo inerrante absolutamente, así hayan estas imprecisiones históricas, imprecisiones arqueológicas, imprecisiones históricas, imprecisiones matemáticas, imprecisiones biológicas. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no quiso ser un libro de ciencia, quiso ser un libro de teología. ¿Amén? Un ejemplo, hermano. Un ejemplo, con esto termino. Vamos al libro de Levítico. Libro de Levítico. Capítulo 11. Mire lo que dice Levítico capítulo 11. Versículo 13. Mire lo que dice, ¿ah? Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán. Serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. ¿Qué? ¿A poco el murciélago es un ave? ¿El murciélago es un ave o no es un ave? No es un ave. El murciélago es un mamífero. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con eso? El murciélago es un mamífero. ¿Y por qué la Biblia lo clasifica dentro de las aves? Simplemente porque vuela. Punto. Entonces se equivocó la Biblia. No se equivocó. Terco. No se ha equivocado. Sino que tú estás queriendo obligar que la Biblia sea un libro de taxonomía moderna. Tú estás queriendo obligar que la Biblia sea un libro de clasificación moderna de los animales, ¿no? Dios no quiso escribir eso. Dios no quiso escribir biología, historia, ciencia, geografía. Por eso esas apreciaciones no son errores, simplemente son observaciones histórico-culturales, culturales de la época bíblica. ¿Me entienden o no? Que no tienen nada que ver con la falsedad o la realidad. Así que, amados hermanos, la Biblia podemos decir que es plenamente confiable, plenamente inerrante, pero hay que entenderlo dentro de su propio contexto histórico cultural. ¿Amén? Porque si nosotros queremos interpretar la Biblia conforme a nuestro propio contexto, vamos a creer que la Biblia tiene errores. Y no tiene errores. El error no está en la Biblia. El error está en nuestra propia comprensión. Amén. Amados hermanos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Amén. Así que vamos a entonar un himno más y luego de esto ya damos por concluida nuestra clase. Amén. Muy bien. Vamos a entonar este himno, me gusta bastante. Su voluntad da gozo. En su creación Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí tiene
pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas que en la gloria yo puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, la incontable arena, Él conoce las olas, guía con poder. El viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él extienda paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser. En sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Amén. Hay grandes promesas que el Señor tiene para nosotros si queremos obedecerle, hermanos. Amén. Nos vemos el día jueves. Amén. Jueves